que sufre un episodio convulsivo, que sufre una quemadura, una herida, y creo que todos hemos estado expuestos ante estas situaciones. Entonces, pues para nosotros es muy importante que podamos resolver algunas de las dudas básicas al respecto. Entonces, bueno, no sé, ¿hay alguien con la mano levantada? ¿Tiene alguna duda, una inquietud antes de arrancar? Andrea Rojas, tal vez. Ok. Bueno, si persisten dudas, siéntense con toda la libertad de formular sus preguntas, para eso estamos. Para quienes de pronto van a ver la clase de manera posterior, igual, pues aquí van a quedar consignados muchos conceptos importantes. Para todos aquellos que están viendo la sesión en vivo, bienvenidos y siéntanse en la libertad de intervenir si así lo consideran. Entonces, como les decía, mi nombre es Jimmy Ordóñez, yo soy enfermero egresado de la Universidad Nacional y para mí es muy importante y muy valioso estos espacios que tenemos para poder ampliar sobre algunos temas muy importantes. Lo primero, pues, es entender que los primeros auxilios se basan en la prevención. Más que todo, normalmente siempre que pensamos en primeros auxilios nos imaginamos una persona accidentada, una persona que tiene de pronto en riesgo su vida o parte de su integridad. Entonces, es importante actuar en esos momentos, claro. Sin embargo, es mucho más importante el hecho de poder evitar los accidentes, y los accidentes se evitan tomando buenas precauciones. Creo que, como les decía, no me equivoco al decirles que todos hemos pasado seguramente por una situación de primeros auxilios en nuestras casas, con nosotros mismos. Seguramente algunos han tenido accidentes caseros, desde quemarse con un líquido, una olla, cortarse, tener pequeños accidentes, pero que pueden redundar en algo mucho más grave. Entonces es muy importante empezar desde la prevención, y la prevención se logra identificando muy bien los riesgos a los cuales estamos expuestos y llevando estilos de vida saludable, porque también tenemos en cuenta que hay personas que desde jóvenes no tienen los cuidados suficientes y esto también pone en riesgo su salud. Hay un punto que es muy importante y es entender que a nivel nacional, pues nosotros manejamos la línea de emergencias, y es una línea donde puede sonar algo básico, pero fíjense que no todos sabemos cómo vamos a reaccionar en una situación de alto estrés, como significaría ver a una persona accidentada, ver a una persona de pronto consangrado, mutilado o muerto. Entonces, es muy importante saber cómo se va a actuar en una situación de estas a través de la activación de la línea de emergencias. Por ejemplo, hay nociones básicas como, por ejemplo, ustedes saben cómo ubicar el norte, el sur, el oriente, el occidente, saben de pronto la dirección de su casa, saben de pronto la dirección de su trabajo, una avenida principal, los puntos de referencia, porque eso es importantísimo si queremos pedir una ayuda, por ejemplo, a un servicio de rescate o a una ambulancia. Entonces resulta muy importante dar esa descripción, una descripción de cuántas víctimas son, qué edades más o menos tienen, qué complicaciones son las que observo, porque esto va a ayudar a que las personas que son los profesionales en la atención de estos pacientes pues puedan mejorar sus ayudas y recursos. Entonces fíjense que no es un tema menor, ¿no? Hablar de qué es lo que uno tiene que decir cuando uno llama a una línea de emergencias como el 123, por ejemplo. Y hay una cuestión que es muy importante dentro de los primeros auxilios, y mucha gente se preocupa tal vez por saber qué hacer, pero hay una noción mucho más importante sobre qué hacer, y es la de qué no hacer. Porque a veces, por querer hacer más, hacemos menos, perjudicamos a los pacientes y comprometemos incluso sus vidas. Entonces hay que tener muy claro que solo vamos a actuar en caso de que sepamos muy bien qué es lo que vamos a hacer.
¿Listo? También hay algunos temas generales como reconocer, por ejemplo, en los menores de edad, y aprovecho para decirles que al entrar en el mes de octubre, históricamente ingresamos en el mes o en una temporada de lluvias, y eso puede llevar a que muchos niños en especial desarrollen enfermedades respiratorias que pueden llegar a ser muy graves y que necesitan de personas muy bien informadas sobre cómo identificar que un niño pueda estar requiriendo algún tipo de ayuda. Entonces, eso va a ser muy importante. Listo, que también aprendamos a identificarlo. Hay una ayuda que es supremamente importante y es aprender a realizar el famoso RCP, la reanimación cardiopulmonar. Fíjense que hay muchas técnicas que nos pueden ayudar. Vamos a ver a lo largo de la sesión un pequeño video sobre la técnica básica. Obviamente para aprender de RCP y de primeros auxilios necesitaríamos mucho más tiempo y otras medidas, pero hay nociones básicas que todos debemos conocer sobre cómo identificar a una persona y cómo hacer unas compresiones que puedan ayudar a salvar la vida de una persona en determinada situación. También podemos encontrar casos de personas con atragantamientos, con elementos que estén obstruyendo su vía aérea, su vía respiratoria, que no le permitan. Incluso acá encontramos casos de personas que se han obstruido con un pedazo de carne, con comida, los niños con plásticos, con juguetes, con monedas. Entonces es muy importante saber qué hacer al respecto. Por eso es muy importante que nosotros lo aprendamos. Gina tiene una pregunta por acá. Esta clase es en general para todos los servicios farmacéuticos, pero que tengan que ver precisamente con la atención a pacientes en una situación de urgencia o de primeros auxilios. Por eso es muy importante que todos, como somos personal del área de la salud, tengamos unos conceptos básicos de qué hacer y de qué no hacer. ¿Listo? También es muy importante identificar algunas nociones como el caso del ACV, que es el accidente cerebrovascular, que es una condición que nos puede afectar a cualquiera de los acá presentes, y es muy importante saber cómo identificar tempranamente ese tipo de acciones. Ok, perdón, sí, si les dan un listado es atender a los pacientes, y ese es como tal el nombre de esta sesión, de lo que vamos a ver. Y vamos a hablar también de algo que es muy relacionado a la promoción de donación de órganos y tejidos, recordando que es todavía una noción que a veces genera mitos entre nosotros mismos y entre nuestras familias y entre la comunidad. Entonces hay que tener unas nociones claras, porque pues es un programa muy bonito que debería conocerse y debería quitársele de pronto el miedo o de pronto la mala fama que en algunas personas ha creado la donación de órganos, cuando es algo muy interesante que podríamos replicar en otras personas. Y así tenemos una infinidad de casos y de situaciones. Si ustedes de pronto gustan y quieran de pronto recibir ampliación, teniendo en cuenta que nuestro tiempo es muy limitado, sin embargo, si ustedes tienen alguna duda sobre una atención puntual de un caso, como bien puede ser una hemorragia, un estado de epilepsia, como puede ser no sé, infinidad de situaciones, las pueden escribir en el chat y trataré de darles una orientación muy breve sobre cuál es la actuación que debemos tener para casos como esos. ¿Qué es lo que buscamos nosotros cuando aplicamos actividades de primer respondiente o de primeros auxilios, como también se considera? Pues lo primero que queremos o podemos identificar es que es una ayuda inmediata, ¿sí? Esto no nos da tiempo de planificarlo, que se le presta a una persona que está en una situación de un accidente. Normalmente aquí podemos asociar un accidente de tránsito, podríamos cualquier caída de altura podría considerarse un accidente, o una enfermedad repentina como lo que ya estábamos hablando. Seguramente muchos hemos tenido que evidenciar un caso de un desmayo, una lipotimia, como la llamamos técnicamente, y eso pues va a requerir unas acciones puntuales. Esta atención que nosotros vamos a proveer es una atención adecuada a lo que necesita el paciente, pero es de manera provisional, no es definitiva para los pacientes o para los usuarios como tal. Es algo mientras se recupera, mientras se restablece o mientras llega un personal médico o profesional
especializado para atender este tipo de situaciones. Entonces, por eso es importante que cualquiera de nosotros, y por eso estamos viendo esta sesión, puede prestar estas ayudas si tiene unos conceptos básicos. En casos extremos, pues lo que más queremos es conservar la vida de la persona, ¿sí? Que la persona no muera. Y esto pues va a depender mucho de cada situación que estemos viviendo. Evitar complicaciones. Evitar complicaciones como cuáles, como que de pronto tengamos una herida que si no la tratamos adecuadamente se pueda convertir en una hemorragia y posteriormente pues en la pérdida de la extremidad o de la vida de la persona. Podamos también reducir la tensión emocional y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces asociamos que la atención en primeros auxilios se limita únicamente a una curación, un vendaje, que la persona salga de un estado de shock, pero también necesitamos darle una tranquilidad dentro de esa agitación, dentro de ese estado emocional por el cual cursa una persona. Y eso también hace parte de unos primeros auxilios que se llaman primeros auxilios psicológicos. Y nosotros lo podemos aplicar desde que tengamos buenas prácticas como hablarle claro al paciente, darle la indicación de cómo debe respirar, que se quede con nosotros, que no entre en pánico. Y eso es muy importante. Por eso vale la pena que cada uno de ustedes haga la pequeña evaluación en este momento y considere qué tan bueno es para manejar una situación de estas. Y no está mal si de pronto la respuesta es que sean personas muy nerviosas, porque hay personas que son muy nerviosas cuando ven una persona accidentada o que de pronto le tengan algo de miedo a la sangre o sí, no sepan reaccionar en una situación de esas, pero hay que conocernos para que precisamente podamos tal vez delegar las funciones y saber cómo podamos proceder y que no seamos dos víctimas frente a una situación como estas. Facilitar la recuperación, y aquí qué tiene que ver, obviamente que si vemos una persona que se desmaya, pues lo que queremos es tranquilizarla, dejarla en un lugar seguro, tranquilo, para que no se sienta tensionada. Y si es necesario que el paciente sea trasladado a una institución como un hospital, una clínica u otro lugar, pues garanticemos que eso se haga, ¿sí? Evitar dejar a la persona sola es fundamental también en este tipo de situaciones. Como les decía, la ayuda que uno preste en esos primeros minutos es esencial. Bien sea poca, bien sea mucha, pero es muy importante que lo que se haga con un conocimiento. Es fundamental, porque esto puede llevar a la gravedad del herido posteriormente. Y aquí vale la pena, no sé, ustedes también podrán decirme más adelante, qué de pronto acciones o remedios caseros han escuchado para muchas situaciones. Y lo que pasa es que esto termina agravando más a las personas. Como por ejemplo, seguramente para muchos nacidos en Colombia habrán escuchado hablar de que cuando una persona se quema le ponían café o le ponían una serie de sustancias encima, y esto lo que hacía era a la larga podría generar unas complicaciones mayores para el paciente. Entonces, por eso es muy importante que ustedes sepan cómo actuar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante también entender? Que una situación de primeros auxilios es fundamental que entendamos que esto no tiene ninguna hora ni lugar preciso para darse. Esto se puede dar en cualquier contexto, desde que estemos en la calle, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en cualquier lugar. Bueno, ok, Gina tiene una pregunta, Gina Rojas hace una pregunta que es muy específica, ya ahorita en un momento la vamos a resolver, y es complicado. Normalmente cuando tenemos un caso de una persona que tiene una severa repetición, seguramente falta estudiarlo lo suficiente, porque si hay reiteración en el cuadro, seguramente haya un problema que no ha sido corregido. Que es muy importante pues que entendamos unos conceptos sobre la urgencia y la emergencia. Normalmente todos hablamos y escuchamos de urgencia, por ejemplo, cuando hablamos de un hospital, cuando decimos que hay una persona que tiene una situación importante. Sin embargo, esa persona requiere de unos cuidados que
puedan ayudar a que su vida no se comprometa. En ese momento no está comprometida la vida, pero sí requiere unas actividades o unas acciones para que su vida no llegue a correr peligro. Versus una emergencia, que es donde una persona sí tiene en riesgo su vida si no hacemos algo de manera inmediata. ¿Listo? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de un paro cardiorrespiratorio. Esto no nos da tiempo, es decir, hay que actuar inmediatamente porque si no hacemos nada, la persona puede fallecer. Tenemos los casos de hemorragias importantes o envenenamientos. Por eso es muy importante que sepamos identificar muy bien ante qué situación estamos. Si nosotros hemos identificado lo que sucedió, pues ya tenemos una idea. Sin embargo, muchas veces nos van a llamar y nos van a pedir una ayuda cuando no hemos sido testigos del evento. Cuando no somos testigos del evento, es muy importante hacer una serie de preguntas clave, como qué pasó y con qué le pasó. ¿Sí? A veces puede parecer difícil comprender ese tipo de preguntas porque parecen obvias o tontas, sin embargo nos van a orientar mucho, porque podemos tener una persona que tenga una herida, pero pues si nos dicen una persona con herida, pues tenemos que dimensionar con qué se efectuó la herida, porque puede ser una herida con un arma cortopunzante, puede ser con un arma de fuego, puede ser con un objeto punzante, puede ser por un accidente de tránsito, puede ser por una mordedura, y todas esas actividades requieren de una acción distinta. Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos aprender a diferenciar muy bien sobre cuál fue el hecho que suscitó esa acción de primeros auxilios. ¿Listo? Que es muy importante dentro del primer respondiente, como ya les había mencionado, pues es muy importante primero tener el deseo de ayudar. Normalmente una persona que presta primeros auxilios, pues es una persona que ha manifestado su deseo de ayudar a una persona y no le va a dar pereza actuar ante una situación como esta. ¿Listo? Estoy dejando para las personas que recién se conectan en el chat el enlace para que registren su asistencia a esta sesión. Es muy importante estar preparado y motivado, y parte de esto pues es saber qué hacer y qué no hacer. Ser solidarios y ser respetuosos, obviamente, ante una situación de estas, porque muy seguramente vamos a tener que interactuar con personas que no conozcamos, son personas con las cuales vamos a tener algún tipo de contacto físico, y es importante siempre actuar con respeto frente a todas las personas que estamos allí. También es muy importante también permanecer tranquilos, entonces hay que hacer una muy buena gestión de cómo nosotros estamos viviendo esa situación, porque a veces nos genera un alto impacto, más cuando es con personas conocidas o cuando hay una gravedad importante en las lesiones que pueda estar teniendo cualquiera de esas personas. Entonces, por eso es muy importante actuar con calma, y miren que aparecen dos palabras que son a veces para las personas contrarias, pero hay que actuar con calma y rapidez. Y esta serenidad la da el conocimiento. ¿Listo? Por eso es muy importante saber qué se va a hacer para que no caigamos en el pánico que también seguramente tiene la persona o las personas que están alrededor de esa víctima. Por eso es muy importante, como les decía, que esta es una ayuda provisional, es una ayuda mientras llega el equipo especializado a brindar los primeros auxilios. Entonces es muy importante que entendamos esto. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, o va siendo más o menos claro para ustedes? Les agradezco que si me pueden poner en los comentarios en el chat de esta sesión, para mí es muy importante, y como ya les decía, si tienen alguna duda o inquietud, también la pueden dejar allí en el chat. Que es muy importante, como les comentaba, que hay unas normas generales para los primeros auxilios. Es importante que solo se actúe si tenemos la certeza de lo que vamos a hacer. Muchas veces decimos que lo hemos visto, que hemos escuchado cómo se hace, pero realmente no lo hemos practicado. Al no haberlo practicado, al no haberlo hecho, pues obviamente tenemos una posibilidad
de convertir en un riesgo nuestra acción para la persona. Entonces es muy importante actuar sí y solo si tenemos la certeza de saber qué es lo que estamos haciendo. ¿Listo? Sebastián Nazate por aquí está levantando la mano. No, ya no. Ok, si tienen dudas pueden levantar su mano, no hay ningún inconveniente. Bueno, muy bien. Entonces, continuando acá. Y como les decía, es muy importante el acompañamiento a la víctima, siempre, en todo momento, porque pues es una persona que si ustedes le están brindando la atención, lo que se esperaría o lo que quiere esa persona es que reciba ese acompañamiento completo, pleno. ¿Listo? Por eso es muy importante. Que también es muy importante que nosotros podamos hacer una revisión de las personas. Si quieren, por favor, tomen lectura de esta diapositiva. Entonces, esta revisión de la víctima es una exploración que yo tengo que hacer. Claro que sí, yo. Les cuento mientras paso la diapositiva. La exploración es ese proceso de observación que yo hago de una víctima, que yo tengo en la posibilidad de poder identificar si existen lesiones en la persona, poder identificar si hay algo que no concuerde con lo normal, y lo normal es la anatomía normal. Sí, es decir, si vemos que hay una pierna o una parte del pie que está hacia un lado que no debería estar, pues esto me llama la atención. Si vemos que hay un sangrado, pues esto me llama la atención. Entonces es muy importante identificar esto porque es la primera herramienta que vamos a aplicar, es lo que tenemos a la vista. Entonces resulta muy, muy importante hacer un chequeo de la persona. Así como diríamos en términos populares, escanear de arriba abajo a la persona para que podamos identificar si hay algún tipo de lesión. También es muy importante que ya si la persona tiene la posibilidad, está consciente, nos puede hablar, que nos pueda manifestar y nosotros a través de preguntas identificar qué hay de raro en ese paciente. Seguramente la persona nos va a decir que le duele, que no puede mover, que siente algún inconveniente. Entonces es importante pues poder, digamos, tener esa claridad. Como les decía, es importante la serenidad, la rapidez, y aquí resulta súper, súper importante evitar el pánico y sobre todo tener algo que se llama voz de mando. Voz de mando no es gritar, ¿sí? Sí, seguramente hay que subir un poco el tono de la voz, pero aquí lo que tenemos que hacer es tener esa capacidad de transmitir el mensaje a las personas que están alrededor, porque estamos en Colombia y en Colombia y en muchos países de Latinoamérica tenemos una costumbre y es que no importa la hora, no importa el lugar donde ocurra un accidente o haya una discusión, una pelea, un herido, siempre van a llegar personas. Sí, esa es una cosa mágica que solo ocurre en Latinoamérica. Entonces, es muy importante orientar a las personas que están ahí al lado sobre qué es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Por eso es muy importante que nosotros podamos identificar y decirle a las personas, retírese, hágase a un lado, o usted llame, o usted vaya y pida ayuda, ¿sí? Y eso lo hace una voz de mando. Nosotros tenemos que ser las personas líderes en ese proceso. ¿Listo? Hay una serie como de mandamientos, lo podríamos decir, dentro de los primeros auxilios, y es que primero, segundo y tercero debemos garantizar nuestra seguridad y nuestra integridad, más que la del paciente. ¿Por qué? Porque en la atención de los primeros auxilios vamos a ser tal vez las personas más importantes. Sin nosotros no se va a poder ayudar a la otra persona. ¿Sí? Y si yo me pongo en riesgo, ya seríamos dos víctimas. Entonces, por eso es importante actuar en un entorno seguro. Evitamos desplazar a las personas del lugar siempre y cuando eso no comprometa nuestra vida. Por ejemplo, si vemos que es una persona que está en medio de una carretera y pues si yo tengo que movilizarla de ahí, pues eso me va a poner en un riesgo si la dejo ahí. Pero también tengo que garantizar que si yo estoy atendiendo a esa persona, no venga otro vehículo y me ocasione daños a mí. Entonces, eso es como parte
de lo que les quiero decir con todo esto de asegurar la escena y asegurar nuestra integridad. Como les decía, es importante hacer la revisión de la víctima, es importante siempre validar y revisar que no hayan cables de luz sueltos, que no hayan escapes de gas, que no hayan muros que puedan colapsar, combustible derramado, todas estas situaciones que en algún momento dado nos pueden llegar a comprometer nuestra integridad. ¿Listo? A pesar de que hayan personas que estén inconscientes, es importante también pedir su autorización. ¿Sí? Es decir, señor, señora, voy a explorarlo, voy a tocarlo, voy a hacerlo con cuidado. ¿Sí? Es muy importante y es muy especial también para todos ustedes, debe serlo, que siempre que vayamos a interactuar, prefiramos tener un acompañante, un testigo. ¿Sí? Esto porque pues, se pueden presentar situaciones que puedan llegar a ser mal interpretadas y en especial para personas del sexo opuesto o para, en especial, y esto sí es casi que obligatorio, salvo que pues estemos en una situación realmente donde no encontremos a nadie más que pueda supervisar junto a un menor de edad. Entonces, esto resulta muy importante siempre hacerlo con el consentimiento de la persona, más si hay otra persona, y que todo pues obviamente sea justificado y basado en una ética que es la que nos compromete a nosotros. ¿Listo? Y como les decía, pues el hecho de nunca abandonar a la víctima. ¿Listo? Hasta acá vamos bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Como les mencionaba, es muy importante cuando ustedes van a llamar a la línea de emergencias, bien sea la línea de emergencias general, bien sea a la policía, bien sea a los bomberos o a cualquier ente que ustedes vayan a contactar, es importante que ustedes se puedan identificar, que puedan identificar su número de contacto, porque en ocasiones les van a devolver la llamada para dar información adicional, que ustedes puedan identificar el lugar donde están, cómo se puede acceder a ese lugar. ¿Qué pasa? ¿Sí? En detalle. Y les digo esto es porque muchas personas entran en pánico y puede suceder que tengan una llamada donde diga, auxilio, vengan rápido. Buena descripción de la situación que está ocurriendo. La hora es supremamente importante para casi todos los eventos. ¿Por qué? Porque esto va a determinar cuánto tiempo tengo yo de acción para que la persona se comprometa más o incluso pueda llegar a morir. ¿Listo? Es importante que si ustedes están atendiendo una situación de primeros auxilios, su línea telefónica debe estar centrada solo en esa atención. Aquí olvídese de llamar, avisarle a alguien. No, o sea, el teléfono está plenamente para atender a ese organismo de socorro y pues aplicar todos los conocimientos que usted pueda llegar a tener. Aquí pues hay personas que pueden ser más o menos interesadas en el tema, entonces hay mucho material en internet, siempre busquen obviamente material que sea de la más alta calidad, es decir, de agencias internacionales, nacionales especializadas en la atención de primeros auxilios, como lo puede ser la Cruz Roja a nivel nacional e internacional, y otros organismos especiales de acuerdo a lo que ustedes quieran profundizar. Hay muchas herramientas en la web, como videos también, que nos van a ayudar muchísimo en este proceso. Como les decía, siempre es muy importante actuar en la protección de nosotros mismos y para esto vamos a asegurar nuestra vida. La vida de nosotros es la más importante frente a la atención de primeros auxilios. Entonces es importante que si hay un riesgo de manipulación de paciente o de sus fluidos corporales, incluso sangre, pues debemos utilizar guantes, debemos utilizar tapabocas, debemos evitar tocar a un paciente que tenga sangre porque esta sangre puede estar infectada.
con virus, como la hepatitis, como el VIH, como muchas otras series de virus que nos pueden llegar a comprometer nuestra salud. Entonces, por eso es muy importante que ustedes sepan cuidarse a ustedes mismos. ¿Listo? Un tema importantísimo y para todos ustedes, tanto en casa como en sus trabajos, es muy importante que puedan identificar cómo armar un buen botiquín en cada una de sus casas. En las casas es muy importante que ustedes puedan tener elementos básicos para hacer una curación. Fíjense que hace poco, recién la semana pasada, tuvimos el simulacro distrital en Bogotá y nacional en muchas ciudades sobre la evacuación. En algunos se hizo evacuación, en algunos se hizo maniobras de autoprotección, pero es muy importante que nosotros ante una situación de estas, como puede ser un sismo o un terremoto, pues sepamos cómo actuar. Y parte de eso requiere que tengamos un botiquín, no solo de primeros auxilios en la atención, sino que también tengamos alimentos y provisiones. Entonces, resulta muy importante, muchachos, y para todos ustedes, que puedan identificar claramente cómo van a armar su botiquín en casa, que puedan utilizar, no necesitan precisamente un bolso, un elemento que diga botiquín, puede ser una maleta, puede ser un tarro que puedan tener todos sus implementos allí como guantes, gasas, que puedan tener agua también a la mano, alcohol, elementos para hacer una curación básica. Entonces, hay unos contenidos muy importantes en la web de cómo armar un botiquín que también deben conocerlo. Veo que hay una mano levantada, por aquí veo a Jimmy Niño, tiene la mano levantada. ¿Alguna intervención? Siéntanse libres, no se preocupen, dejen el miedo, ¿no? Si tienen preguntas, este es su momento. Les agradezco a las personas que han participado en el chat, Oscar y Jimmy, pues con el mayor de los gustos. Si tienen dudas o preguntas, bienvenidas sean. También resulta, y tienen una tarea en este preciso momento, rápidamente van a pensar sobre el lugar donde ustedes viven y sobre el lugar donde ustedes trabajan, cuál sería su punto de encuentro. El punto de encuentro resulta muy importante, que es ese lugar seguro donde yo me voy a reunir con mis compañeros o mi familia en caso de un desastre como una explosión, en caso de un terremoto, en caso de una inundación, de un incendio. Normalmente ese punto de encuentro tiene que tener unas características básicas, y es que sea un lugar que sea abierto, es decir, que no vaya a colapsar, que no tenga de pronto árboles o postes o elementos que puedan caer encima de nosotros, y que tienen que estar relativamente cerca de nosotros, ¿sí? Por ejemplo, no vamos a poner un punto de encuentro a más de 2-3 kilómetros porque seguramente no nos va a dar allí. Perfecto, muy bien. Por las personas que están participando, Humberto, Javier, Paola, muy bien. Efectivamente, lo mejor es un parque que sea abierto. Entonces es muy importante que ustedes tengan esa información. Y ojo, ya que la pensaron y ya que la tienen tan clara, pues resulta importantísimo que se lo digan a sus familiares y amigos, porque de nada sirve que usted en su cabeza sepa cuál es el punto de encuentro y el día de mañana, porque no estamos exentos, suceda una situación y usted se quede, ay, yo nunca le dije a nadie dónde era nuestro punto de encuentro. ¿Listo? Entonces, esa es una tarea supremamente importante que todos en casa deben conocer en dónde se van a ver. Ustedes ya lo vieron, por ejemplo, la importancia que tiene tener una buena ruta de evacuación en caso de un sismo, porque puede ocurrir en cualquier momento. Solo para rectificar lo que ya les decía, dentro de la valoración física que hacemos de las personas, primero vamos a mirarla rápidamente y vamos a identificar si es una persona que tiene una lesión grave, moderada o puede caminar y desplazarse. Es una herida leve, como puede ser un traumatismo muy sencillo. Esto es supremamente importante ya cuando vemos una persona que pueda estar comprometida en su movilidad, en su respiración, y vamos a aplicar algo que se llama el ABCDE del paciente en primeros auxilios. Todo esto son siglas que vienen de inglés, ya les voy a ir explicando cada una de ellas, aunque viene pues muy bien aplicado y traducido al español, pero el A nos habla de airway, es decir, de la vía aérea. Es decir, buscar que el cuello esté libre para poder respirar,
Por eso ustedes ven que normalmente cuando una persona tiene un accidente, lo que hacen es buscar la inmovilización del cuello, poner ese famoso cuello ortopédico, que no siempre hay que utilizarlo, pero pues cuando es una atención de una ambulancia, pues sí se puede hacer. Pero aquí lo que queremos es garantizar que el cuello no se mueva mucho, no se mueva de manera brusca y que nos permita que el aire entre normalmente, sin dificultad al paciente. También tenemos la B, que sería de breathing, es decir, de respiración. Entonces queremos saber si el paciente está respirando adecuadamente, si el paciente presenta alguna dificultad, algún sonido, algún jadeo, alguna presencia de algún elemento que le impida respirar adecuadamente. La C de circulación, y aquí vamos a identificar cuál es el tono, si es decir, si vemos a la persona pálida, si vemos a una persona que pueda estar sudorosa, entonces es muy importante identificar que esté con buena coloración. Hay un tip muy fácil y ustedes lo pueden hacer cada uno donde se encuentren. Si están viendo la imagen de mi cámara, para quienes de pronto lo puedan hacer, es muy sencillo, es dígito presión. ¿Qué es dígito presión? Ustedes van a tomar uno de sus dedos, pueden tomar el dedo índice y con su otra mano lo que van a hacer es oprimirlo, hacerle presión. Cuando ustedes hacen esto, van a soltar e inmediatamente ven cómo cambia el color de blanco a rojo y esto se llama llenado capilar. Entonces vamos a ver que ese llenado capilar tiene que darse muy rápido, en menos de 2 segundos. No sé si alguno de ustedes lo está probando en este momento, pero es una forma de saber que la persona tiene buena circulación. Adicional a eso, no solo el color, sino la temperatura de la piel. Entonces ahí ya tenemos unas ideas de cómo está esa persona. En déficit neurológico ya lo vamos a hacer de una manera mucho más específica a través de una escala que se llama la escala de Glasgow, pero lo podemos hacer con preguntas sencillas, como pidiéndole a la persona que nos responda al llamado, que levante una extremidad y le podemos preguntar si conoce en qué día y en qué momento estamos para ver su orientación. Y en exposición y control de la hipotermia, pues es muy importante que no a todos los pacientes hay que desnudarlos o hay que dejarlos expuestos porque eso les puede generar tanto bajas temperaturas como quemaduras, porque también puede estar el sol allí haciendo de las suyas. Entonces, esto es a lo que nosotros vamos a denominar el ABCD de un paciente cuando lo vamos a intervenir, cuando vamos a interactuar con él. ¿Qué vamos a identificar? Si hay lesiones en cabeza, si hay lesiones en el tórax, en el abdomen, en la parte posterior, en la columna. Recuerden que a veces el paciente puede llegar a presentar heridas que ni él mismo sabe que tiene, porque de pronto su atención está en una pierna, en una extremidad, pero no se ha dado cuenta que de pronto tiene un elemento cortante u otra herida. Entonces es muy importante siempre revisar a los pacientes por todos los lados. Y pues como les decía, también en las extremidades. Hay una segunda valoración que es donde ya vamos a entrar a una revisión mucho más minuciosa parte por parte del cuerpo, a identificar en la cabeza, a palpar, obviamente con el cuidado, con la supervisión, con el consentimiento de la víctima, para poder identificar si hay algo que de pronto nos pueda ayudar a identificar que hay una herida grave, como que el paciente, si yo lo toco, lo palpo, pueda generarle dolor. Entonces es muy importante esta revisión que vayamos a hacer de nuestra víctima. Hay un tema que va a resultar importante y es que todos debemos conocer sobre los signos vitales. Es un tema tal vez un poco amplio, pero pues como tal va a quedar para que cada uno de ustedes pueda revisarlo con más calma. Vamos a hablar de nuestros signos vitales, son 4 fundamentalmente. Vamos a hablar de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de la tensión arterial y de la temperatura. Esos son los 4 signos vitales, son los que siempre nos han acompañado. Sin embargo, en tiempos modernos hemos utilizado un quinto signo vital, se le puede llamar, y es la saturación de oxígeno. Ojo con esto, no es un signo vital, pero nos ayuda bastante. ¿Cuál es la saturación de oxígeno? Ustedes de pronto habrán visto que le ponen a las personas una pinza en el dedo. Eso nos sirve para identificar la saturación de oxígeno. ¿Qué es eso? Es el porcentaje de oxígeno que tenemos en sangre, que cuánto debe ser superior al 90%.
90, 91, 92, 93, 94. Nunca va a llegar al 100% porque nosotros no solo respiramos oxígeno, sino que también tenemos otros gases. Entonces es importante que ustedes lo sepan, lo conozcan. De pronto, a estas diapositivas sí quisiera que tal vez le tomen un pantallazo o le tomen una foto o la guarden de alguna forma, porque pues la descripción es un poco más amplia, pero es importante que ustedes puedan identificar qué es lo normal y qué es lo anormal para cada persona. Ustedes me dicen de pronto si pasé muy rápido la diapositiva o la devuelvo, pues no hay ningún inconveniente para que ustedes puedan tomar nota de ella. Entonces me dicen y no hay problema. Pero bueno, es importante esta parte, que veamos, por ejemplo, sí, claro que sí. Permítanme un segundito. Entonces les decía, por ejemplo, en la respiración, que podamos identificar que una respiración la componen dos momentos, que es la inspiración cuando tomamos aire y la exhalación, que es cuando el aire sale. Eso es una respiración, ¿sí? Entra, sale, eso es una respiración. Y normalmente lo hacemos entre 12 a 20 veces por minuto. Entonces es muy importante que todos ustedes lo puedan identificar. ¿Listo? Entonces es importante, estos valores cambian entre niños, adultos, neonatos, que son los bebés recién nacidos. Entre cada uno de esos grupos va a cambiar. Estos valores que ustedes están viendo en pantalla aplican para adultos. ¿Listo? Pero pues para los bebés es un poco más rápido. De hecho es mucho más rápido. Los niños también es un poco más rápido, pero menos rápido que los recién nacidos. ¿Listo? Muy bien. Vamos a continuar para poder que ustedes pues, puedan tener más acceso a la información. Teníamos precisamente el pulso, que es el número de latidos por minuto que tiene el corazón, que normalmente esto lo podemos identificar de varias formas, bien sea por palpación, es decir, tocando. ¿Y dónde vamos a tocar? En una arteria. Muchachos, para que tengan esto supremamente claro, vamos a ver dos tipos de pulsos principales, que es muy importante que nosotros los identifiquemos. Entonces vamos a hablar de los pulsos. ¿Dónde se hace? La palpación del pulso se hace en unas estructuras que tenemos todos nosotros, que son los vasos sanguíneos, pero de los vasos sanguíneos hay dos tipos de vasos sanguíneos principales, las venas y las arterias, y nosotros lo que vamos a palpar para poder identificar el pulso es las arterias. Y hay dos arterias principales de las cuales vamos a hablar, ¿listo? Y esas se las voy a presentar aquí a continuación. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar el pulso principalmente en el cuerpo humano? Lo vamos a hacer a través de unas arterias, que hay muchas, como tenemos la arteria temporal, que está aquí en este lado, pero esa no es principal. Tenemos también el pulso carotidio. Ojo con este pulso, que es uno de los pulsos tal vez más importantes. Es el famoso pulso que está en el cuello. ¿Cómo van a hacer ustedes para identificarlo? Van a identificar la punta del mentón y esta esquina aquí de su mandíbula. Entre estos dos puntos ustedes van a trazar un punto medio. Y con dos dedos, ojo con esto, 2 o 3 dedos, nunca con el dedo pulgar, sino con el dedo índice, con el dedo medio o el corazón, ustedes van a hacer una presión en ese punto del cuello y ahí van a poder identificarlo, tanto a la derecha como a la izquierda. No sé si alguno de ustedes lo identificó, si sí tiene pulso o si de pronto estamos hablando con un zombie o de pronto una persona que ya no tiene signos vitales. Este lugar va a ser esencial y es el lugar por elección que siempre vamos a utilizar en una persona en primeros auxilios, por encima de cualquier otro. ¿Listo? Siempre vamos a palpar el pulso en cuello, que se llama pulso carotidio. ¿Listo? Ténganlo muy presente. Muy bien, muy bien. Sí, hay que hacer a veces presión suficiente. Si lo hacemos muy superficial, no siempre se nota, pero bien por Joan ahí, que ya lo pudo identificar. Recuerden no perderse para que sepan dónde está. Hay un tercer pulso, este es el pulso humeral, este sirve mucho en niños, y este es un pulso que se encuentra en la cara interna del brazo, es decir, en el pliegue del codo. Ustedes van a tocarlo como hacia el centro,
como si fueran al centro de su cuerpo, pero en el brazo. Por ahí van a encontrar el pulso humeral. También tenemos este, que sería el pulso secundario también por excelencia, que es el pulso radial. Todos creo que hemos identificado este pulso. Este pulso, ¿dónde está? Ustedes van a tomar su mano y van a ir por donde está el pulgar hacia su muñeca y ahí con 2 dedos van a palpar y van a encontrar las pulsaciones de su corazón. Inténtenlo. ¿Alguien ya identificó este pulso? Pulso radial, para que lo tengan muy en cuenta. Sí, buenas noches, Joan. Señor. El pulso radial. El pulso radial. El pulso radial está ubicando a través del dedo pulgar, nos vamos hacia arriba y en la zona de la muñeca, allí cerca donde se siente el huesito, si hacemos presión suficiente, vamos a identificar ahí el pulso radial. Esto en unas personas está un poquito más movido, pero ahí está. Sí es un poco más complejo, Juan Carlos, para algunas personas que el carotidio, pero estos son los 2 pulsos de elección. Tenemos un cuarto pulso también, que sería el pulso femoral, solo que pues este es más difícil de acceder y pues no lo vamos a utilizar a una persona que pues esté inconsciente. El popliteo, que está por detrás de la rodilla, no sé si les dejo de tarea, y el pulso pedio, que está en el empeine, para que ustedes lo puedan identificar mejor. ¿Cómo lo van a identificar? Más fácil cuando estén de pronto sin medias y sin pantalón, que les quede más fácil descubrirse la zona. Ustedes van a trazar una línea desde su segundo dedo del pie, es decir, desde lo que sería como el índice, pero del pie. Lo que van a hacer es que van a subir por ahí y en la zona del empeine, ahí van a palpar y van a identificar el pulso pedio. ¿Listo? Todos los lugares donde ustedes toquen un vasito sanguíneo y sientan que palpita es una arteria, ¿listo? Que es muy importante que identifiquen eso. Las venas no tienen pulso. Por eso para quienes de pronto tienen las venitas de la mano y ustedes se tocan acá encima, acá no hay pulso, porque esto es una vena. Esa es la diferencia entre una vena y una arteria dentro de muchas otras características. ¿Listo? También la temperatura corporal, como les decía, es importante identificarlo. Podemos tener pacientes que tengan hipotermia, es decir, que tengan baja temperatura, o que tengan hipertermia, es decir, fiebre. ¿Qué es muy importante acá? La hipertermia o fiebre debemos controlarla de varias maneras, no siempre con medicamentos, sino que podemos utilizar algunas medidas básicas, como el hecho de poner paños de agua tibia. Ojo con esto, no vamos a poner hielo en las personas con fiebre porque podemos generar un choque por temperatura, por cambios bruscos de temperatura. Entonces, en ese orden de ideas, lo que queremos es poner unas compresas que estén de tibias a frías, no congeladas, en la zona de las axilas, en la zona de la ingle, en la zona de la cabeza. Si esto no ayuda a descender la fiebre, podemos utilizar un baño corporal completo. De nuevo, no es con agua fría, es con agua tibia. Y aquí la recomendación esencial es que la persona, una vez se haya bañado, no se seque, ¿sí? No se seque, precisamente porque el agua que está sobre la superficie de la piel se va a evaporar gracias al calor que tiene esa persona, y esta también es una forma para disminuir la fiebre. ¿Listo? Entonces es muy importante que le podemos poner una sábana blanca o una toalla, pero sin secar a la persona. Simplemente evitamos que la persona que haga el ejercicio de evaporar el agua con su calor corporal. Y cuando tenemos una persona con hipotermia, pues acá lo que buscamos es abrigarla para que aumente su temperatura, y si la persona puede y está consciente, le damos una bebida caliente para que aumente su temperatura. Dentro de los temas adicionales que les queríamos mencionar está este que se llama el OVASE. OVASE, para que ustedes lo puedan escribir en sus apuntes, traduce obstrucción de la vía aérea, obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. ¿Listo? ¿Qué es un cuerpo extraño? Pues cualquier elemento que no debería estar allí en nuestras vías respiratorias, en nuestra garganta. Trátese de comida, trátese de una fruta, trátese de un objeto en que ustedes se quieran imaginar que nos esté obstruyendo ahí nuestro
nuestra respiración, ¿vale? Por eso es muy importante, vamos a aplicar la maniobra de Heimlich, que es más o menos lo que estamos viendo en el video, que es tomar a la persona en la parte de atrás, voy a rodearla con mis brazos por debajo de los brazos de la víctima y voy a utilizar uno de mis brazos en posición de puño, y esto va a ir en una zona que para muchos de ustedes es lo que logran identificar como la famosa boca del estómago. Y aquí lo que vamos a hacer es que con la otra mano, con una estamos haciendo puño y con la otra vamos a impulsarlo para hacer un movimiento hacia adentro y hacia arriba. Hacia adentro y hacia arriba. Esto lo vamos a repetir de 3 a 4 veces, pero es importante que identifiquemos que este movimiento lo hacemos única y exclusivamente cuando la persona realmente tiene una obstrucción total de la vía aérea. Y acá viene la pregunta: ¿cómo hacemos para saber que tiene una obstrucción total? Puede parecer difícil de comprender, a algunos les parece incluso tonto, pero es la verdad y es la forma en la que tenemos que hacer, y es preguntarle a la persona si está atorado. Pareciera obvio, pero ¿en qué radica la importancia de esta pregunta? Que si la persona nos puede contestar que sí está atorada o nos emite sonido, nos quiere decir que aún le está pasando aire. Mientras que una persona que no emite ningún sonido, pues es una persona que está plenamente obstruida. Entonces ahí es donde utilizamos esta maniobra de Heimlich, se llama. Contestando la pregunta que hacían hace un rato sobre el ACV, el accidente cerebrovascular o ACV puede ocurrir por dos causas principales. Uno es porque hay una obstrucción en un vaso sanguíneo, es decir, hay un coágulo, un trombo, es decir, no se permite el paso de la sangre y el oxígeno al cerebro, y esto genera problemas graves, o cuando hay una ruptura de un vaso sanguíneo a nivel del cerebro. Entonces, por eso digo que cuando una persona que ya tiene repetidos ACVs es porque hay algo más grave y más importante que no ha sido corregido. Entonces, ahí es muy importante identificar que cuando una persona cursa con un ACV, tenemos tiempo limitado. Ese tiempo puede ser hasta de máximo 4 horas. Y ya estamos hablando de un tiempo importante. Y es importante trasladar a la persona sí o sí al hospital, porque necesitamos tomarle una TAC, que es una tomografía axial computarizada del cerebro, para saber específicamente de qué tipo de lesión estamos hablando. Porque el tratamiento para un trombo es muy diferente que el de una hemorragia. Entonces, ahí hay que saber muy bien qué fue lo que ocurrió con esta persona. ¿Cómo identificamos una persona que le está dando un ACV? Porque vemos que es una persona que se le cae prácticamente media cara. Vemos cómo un ojo se apaga, vemos cómo se desvía la boca y la persona manifiesta tener un dolor de cabeza severo. ¿Listo? Entonces, al tener un dolor de cabeza severo, la persona no puede, digamos, ver adecuadamente, ve doble, no puede caminar bien, entonces es una persona que tiene problemas en la estabilidad, en la marcha, y tiene dificultades para hablar. Entonces se le enreda más o menos la lengua, es una persona que puede perder la fuerza de medio cuerpo. Y esto es muy interesante porque recuerden ustedes que el cerebro funciona de manera en la que el lado izquierdo del cerebro, digamos que actúa en la parte derecha y viceversa. Entonces ahí podemos darnos una idea de cuál es la zona del cuerpo que puede llegar a estar afectada. Como les decía, el espacio tal vez es un poco corto, pero lo que queremos es motivarlos, incentivarlos a que sepan que pueden estar en una situación donde se requiera de su ayuda y